Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el documentalista y el día de hoy estamos en una entrevista muy especial. Estoy con una persona que algunos podrían considerar oscura. Sin embargo, el día de hoy nos va a confesar algunas cosas que pondrán en duda ese tipo de adjetivos calificativos. Con nosotros está el día de hoy una sacerdotisa satánica. ¿Cómo estás, Lau? Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Excelente, pasando el calorcito. Sí, la verdad es de que sí. Oye, ¿nos puedes decir cuál es tu nombre? Porque te llamas Laura, pero tienes también tu nombre, yo le digo brujístico Así o de es. bruja. No sé si esté correcto. Nombre mágico. Nombre Mágico, sí. Ok, ¿les puedes decir qué es y qué significa? Molei es el nombre que se saca, todos tenemos ese nombre con las iniciales de nuestros nombres, que por alguna razón desde nacimiento. Entonces, de ahí se saca y es tu nombre mágico, todos tenemos. Entonces de ahí se agarra y es cuando tú te presentas para hacer tus rituales. Es el nombre, sí. De ahí surge el nombre mágico. Interesante. ¿Sí? Entonces, Oye, te voy a decir Molei, ¿vale? Molei, claro. Cuéntanos cómo es que una persona como tú, una mujer, se inicia en el mundo o en la religión del satanismo. Obviamente vienen muchas cosas detrás desde muy pequeña. Desde niña esto viene uno con esa inquietud. Yo de niña me llevaban al templo, a la iglesia. De hecho, estoy bautizada por la iglesia católica. Me indujeron mis padres a ir. Entonces, yo todo el tiempo me daba cuenta que, para empezar, me dormía. No me gustaba, no me sentía cómoda, y siempre cuestionándome el por qué ese Dios en el que hablaban allá no hacía cosas para salvar el mundo. ¿Qué era lo que yo veía en la televisión? Las muertes, los niños de África, porque anteriormente, hace mucho tiempo, te pasaban esas imágenes en la televisión. Y yo me ponía como niña de, ¿qué te diré?, 8, 9 años. Decía, Diosito, si tú eres tan grande y poderoso, ¿por qué permites que esos niños estén muriendo de hambre? Por ponerte un ejemplo. Tuvimos situaciones en la casa, lamentablemente, fueron situaciones feas referente a abusos en la casa. Y yo pedía que eso parara. Que si él me escuchaba, ¿por qué seguían sucediendo esas cosas? Entonces, nunca hubo una respuesta para mí, nunca hubo una respuesta. Intenté ir ya de adolescente, creo que fui, como a los 14 años yo intenté meterme de lleno, pero no, la verdad no se pudo. Inclusive quien era el encargado de los jóvenes en ese momento, yo le platiqué la situación que yo tenía y me dice, ¿sabes una cosa? Vente a verme. Me citó a las 11 de la noche. Me dijo, vamos a tratar de hacerte un pequeño exorcismo, o el saber por qué tú no puedes estar en la casa de Dios correctamente como se debe decir, porque mis hermanitos ya iban, eran más pequeños que yo, y ellos sí estaban ahí, muy pequeños, pero ya estaban allá. Entonces yo quería también seguir el camino, y sí, empecé a ir. Fui 3 noches seguidas, y en las 3 noches, la verdad, o sea, yo no sentí ningún cambio, no sentí nada que aliviara mi alma, que aliviara mi ser, o esas ganas de sentir que realmente había un ser que me escuchara. No lo había, no lo sentí, y pues desistí de eso. En la escuela tuve 3 grandes amigas que de verdad son mis mejores amigas. Ellas son las únicas que han sido mis mejores amigas, son las 3. Y yo era la que tenía la inquietud acerca de las brujas, la inquietud acerca de hechicería, y yo las inducía a ella. Entonces realmente mi primer pacto que hice de sangre fue con ellas. Yo las induje, y cierto día le digo, oye, vamos a hacer un pacto de amistad, de sangre. Nos cortamos el dedo en un vasito
pusimos las gotitas y cada una probó la gotita de sangre. O sea, no sabíamos. Yo realmente no sabía qué era lo que estaba. Hoy en día ya sé que eso sí, o sea, sí fue algo válido. Como niña que era, o sea, realmente yo no sabía ni sabía lo que nos estaban metiendo. ¿Y qué repercusión o cuáles son las consecuencias de este ritual que hicieron? ¿Qué pasa si una persona prueba la sangre de otra? Ahí voy, a eso iba yo. Resulta que al mes, a los 2 meses, nos quedamos nosotras encerrados en el campo de béisbol porque habíamos terminado la escuela, estudiábamos de tarde, terminamos y nos fuimos allá a tontear. Estábamos cómodamente y de repente escuchamos que algo venía corriendo, pero era demasiado grande, demasiado fuerte. En el campo de béisbol. En el campo de béisbol. Se nubló, empezó a tronar, a llover y nosotros nos quedamos encerradas. Y con ese ruido de algo que venía corriendo, digo, ¿qué es eso? Y empezamos a gritar, a desesperarnos y a correr. No había por dónde salir. Nosotras habíamos entrado al campo por la parte de atrás. No sé si alguna vez has visto esas bardas antiguas que son de cuadritos. Son cuadritos. Es una barda, okay, pero de cuadritos. Okay, entonces sí, era fácil treparla porque tú subes tus pies y fácil cruzábamos. Pero para salir tenía que ser del otro lado porque de ese lado ahí se escuchaba nunca vimos qué fue realmente. Realmente nunca vimos qué fue, pero sí nos venía persiguiendo algo. ¿Qué sucede después de esto? Esa fue nuestra primera situación paranormal, se podría decir, ¿no? Okay. Sin saber qué era realmente. Yo, posterior a eso, empecé a soñar. Yo soñaba, no sé si era como se dice que el muerto se te sube, pero yo estaba consciente. O sea, yo me acuerdo que yo estaba consciente. Entonces yo veía a un hombre. Yo llegaba de la escuela, me acostaba y ese cuarto, la puerta daba a un patio vacío, libre, no había nada. Era puro monte, había pozo y una palapita antigua. Esto que te cuento era en Playa del Carmen. Okay. Entonces, yo llegaba de la escuela, me acostaba. Ya que estaba yo durmiendo, al poco rato, yo veía las sombras. O sea, era un hombre fuerte parado. Y yo me quería despertar porque me daba miedo. Yo sentía miedo eso en mi cuerpo. Y yo decía, ¿quién eres? ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué? ¿Por qué estás ahí? Me espantas, me das miedo. Me dice, no me tengas miedo. Tú me perteneces. Eres mi hija. No me tengas miedo. Tú eres mía. Y digo, no, es que yo no sé quién eres. Yo no sabía. Bueno, pasó el tiempo. Cumplí 15, 16. Ya está me erizo. Y este mismo ser, no sé cómo explicar esto, porque era una sensación física, pero obviamente no podría haber sido física. Porque si no, yo creo que me hubiese matado, ¿no? Pero él empezó a tener relaciones sexuales conmigo, sexo. Entonces yo sentía eso, yo era una niña de 15, de 16 años, y yo sentía la sensación. Y yo le preguntaba, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué? ¿Pero sentías placentero? No, yo era miedo. Okay. Yo era miedo. Y él siempre me decía lo mismo, no, es que tú eres mía, tú me perteneces. Entonces yo le comenté a mi mamá y le digo, oye mamá, a mí me está pasando esto, ¿qué? ¿Estás loca? Eso no existe, no es verdad. Y olvídalo. Le digo, no mamá, es que de verdad me está pasando, no estoy loca, es algo que me está sucediendo. No me hicieron caso, porque yo a ella sí se lo dije. Y yo tenía miedo. Pues sí, me siguió pasando, pero por eso te digo, o sea, eso fue espiritualmente, porque si hubiese sido algo físico, pues yo creo que una sensación así te puede matar, ¿no? Un ser no puede, bueno, me puedo entender. Entonces, sigo pasando, hasta que al poco tiempo una amiga de mi hermana comentó lo mismo, que le sucedía lo mismo. A esta muchacha, hasta donde yo supe, sí la llevaron a que le hicieran una limpia, le estuvieron haciendo muchas cosas y todo. A mí no, yo me quedé con eso. Pasa el tiempo y todo, yo seguí metiéndome en cosas, buscando, investigando. Me gustaba investigar sobre rituales. Para mí la maravilla del mundo eran las brujas. Siempre han sido
para admirar, para mí no. Porque una bruja es una mujer que sabe, es sabia, una mujer empoderada, una mujer que conoce, una mujer que puede limpiarte con una plantita, con una piedra, con un cuarcito, con todo lo que hay en la naturaleza. Esa mujer lo puede hacer. Te puede salvar de una muerte, te puede quitar enfermedades. Entonces, para mí lo máximo eran las brujas. Pueden volar, y literal, o sea, pueden volar. Algunas sí pueden volar. Entonces, yo me seguí adentrando en eso. Conozco a mi marido, nos venimos a vivir para acá. Y yo me quedé en stand-by. Y lo dejé por un tiempo. Hasta que después yo sentía esa necesidad de que algo me falta. O sea, yo no estoy contenta, no estoy feliz. Algo me falta en mi vida. Y yo decía, ¿qué será? Pasa el tiempo, conocemos un amigo y su familia de él está metido en Palo Mayombe, en santería. Entonces yo digo, es aquí. Voy y me inicio en santería. Estoy iniciada en santería, tengo mi medio acento y todo. Me inicio en santería y voy conociendo un poquito y digo, no es esto. No me sentía cómoda. Mi padrino, un excelente padrino, una belleza de padrino, la verdad. Porque más adelante te voy a contar que él es el que cuando yo me puse muy mal, él fue el único que me rescató. Pero bueno, no era santería. Y luego un día voy con el amigo, me dice, oye, ¿sabes una cosa? Mira, va a haber un rayamiento, me van a hacer un rayamiento y se te puede hacer a ti, a tu marido. Y yo digo, ¿qué es? Me explicó más o menos, ¿no? Le digo, oye, está buenísimo y todo. Ahí voy, nos rayamos. Pasa el tiempo y empezamos a decaer económicamente. A mi marido le iba muy bien, bendito sea el Señor, le iba muy bien. Entramos en Palo y empiezan a caer las ventas. Nosotros empezamos a tener pleitos y que no era por ahí. Resulta que para que a ti te rayen en Palo se te tiene que hacer una consulta espiritual para saber si es el camino que tú te debes de llevar o no. Pues al parecer no era. Entonces yo me salgo de la casa donde me rayaron y voy con un padrino que se supone que sabía más y que estaba más concentrado en lo que sabía de la religión y todo. Me dice, yo si quieres yo te puedo hacer aquí te puedo arreglar el rayamiento y que no sé qué cosa. Y yo digo, pero ¿estás seguro? O sea, ¿solo así? Sí, te arreglas. Bueno, ahí voy y me vuelven a rayar. Segundo rayamiento. Esto de los rayamientos es hacer el pacto con el muerto, ¿sí sabes? Entonces, con la prenda están las deidades y el muerto que la rige. Están las deidades, el muerto lleva 2 rayamientos. El primero, que se supone según mi mamá, y el segundo. Resulta que al poco tiempo me dice, tienes que recibir prenda, ganga. Recibo la ganga. Atraso y enfermedad, pleito, atraso. ¿Qué fue lo que sucedió? Que ya hoy en día sé que para que a ti te entreguen la ganga, tú tienes que ir a buscar ese muerto. O sea, tú tienes que ir, se profanan las tumbas, vas, preguntas al muerto. Llevas ciertas cosas, ¿puedo mencionar? Sí. Sí, bueno, pues, llevas tus chamalongos, trago, la vela, puro, y le preguntas al muerto si el muerto quiere ir contigo para trabajar contigo en esa prenda que tú vas a utilizar. ¿Pero tú tienes que desenterrar al muerto? Sí. Profanación de las tumbas, sí. ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo hacen para salirse con la suya estas personas que hacen estas cosas? Digo, porque... Mira, realmente creo que es cuestión de suerte. Es suerte porque no hay un horario específico para que tú vayas a hacerlo. Lo puedes ir a hacer a cualquier hora. Y va la gente y tú estás allá. Hay muchas tumbas que están abandonadas, ya están abiertas, nadie los atiende, nada. Entonces son muertos que piden que uno los atienda. Por un vaso con agua, por una vela, vienen y trabajan contigo. Aunque también así como hay esos que van contigo, hay muchos que no quieren, que los dejes simplemente. ¿Cuál fue mi situación? Que yo no fui a buscar ese muerto. A mí cuando me dieron la prenda, ya el padrino tenía partes del hueso de ese muerto. Eran 2. Me la entrega y todo, y el atraso. Después ya más adelante supe que no estaba bien. Entonces yo hablé con una madrina, me vino a ayudar y le digo, la ganga me está atrasando. Bueno,
Resulta que el caso que yo fui a dar a México, en el DF, me hace otro rayamiento. Tengo 3 rayamientos encima. Aquí tengo una marquita, si al rato quieres verla. Ahorita en estos momentos vamos a pasar las imágenes ahí, se van a ver. Nosotros la tomamos después, pero en el video ya editado va a ser. Entonces sí, está ahí. Y me hacen el tercer rayamiento. Ya con 3 rayamientos encima. Y todo lo que yo ya tenía. O sea, mi cuerpo no resiste. No resiste tanta energía. Porque ya son 3 energías diferentes las que tengo. ¿Y a qué muerto le tengo que dar cuenta? ¿Qué muerto va a dar la cara por mí en una enfermedad, en una situación de justicia, en el dinero y todo? Porque ninguno de ellos sabe con quién estoy realmente. Nadie me ampara. Porque yo prácticamente les falté el respeto, ¿no? Me fui a una casa, me fui a otra, me fui a otra. 3 rayamientos. Entonces, pasé una situación de enfermedad terrible, que te comento. Mi padrino fue el que me ayudó. Yo llego con él, padrino, me siento muy mal, me estoy muriendo, desvanecida, ya no me podía parar, ya no no me sentía con esa energía. Y eso fue de la noche a la mañana. O sea, yo fui decayendo hasta que llegué a ese límite y le dije a mi marido, ¿sabes qué? Llévame con Padrino Regio. Llego con Padrino Regio y me dije, pasa Isa. Y me pasó a su cuarto, al Munanzo, y me empezó a limpiar y todo ahí con la ganga y todo. Y entonces al final se decidió que mi prenda se le tenía que dar camino. Pero eso fue otra historia, que igual le dimos. Cuando yo me fui a México y el tercer rayamiento, me habían dicho, ¿sabes qué? Tienes que sacar la ganga y todo. Resulta que el padrino de México debía de haber venido aquí para darle camino a la ganga. Yo no debí de haberla sacado así, porque es una gran falta de respeto. O sea, eso no se debe de hacer por ningún lado. A ellos se les tiene que dar camino con respeto, como se debe, porque yo ya tenía ya. Entonces a mí, no, tú haz esto, esto. Prácticamente la boté. Me dice, padre, ¿sabes qué? Hay que recuperar todo. Hay que recuperar todo para poderles dar camino. Los huesos, hay que devolverlos y todo. Perfecto. Le digo, ¿y dónde los vamos a encontrar? Dice, yo sé dónde están. Dice, porque esos huesos nos dieron de estos mismos muertos a todos. Hizo un desastre ese padrino. Entonces sí, encontramos las 2 tumbas y devolvimos. Yo me libré de todo. Todo lo de palo lo devolví. Yo traje un lucero mundo de México también, del DF, que es una mini prendita igual. Una mini prendita, una cazuelita pequeña. Igual, me deshice de eso. Ya con mi padrino Rigel aquí, ya él me ayudó y todo. Bueno, resulta que después de eso yo le digo, padrino, ¿y qué hago? Estoy desamparada y yo no me siento cómoda. Siento que algo me falta en la vida. Hija, me dice, ¿por qué no buscas ir a la iglesia? Pídele a Dios que te ayude, padrino. Es que no es lo que yo quiero. Bueno, tan a tiempo. Luego conocí a los satánicos aquí en un grupo en Face. Y me animo a entrar. Yo cuando recién los conocí, yo empecé a hablar con una hermana por Face. Entonces ella me dijo, no, Laurita, tú puedes hacer esto y esto, y nosotros te vamos a ayudar y todo. Yo, por cuestión económica, yo entré, porque yo tenía esa idea errónea. Entonces digo, no, voy a entrar por economía. Entro allá, mis primeros 11 días estuvieron intensos. Te cuento de los rituales. Fíjate que estuvieron muy fuertes. El primer día del ritual me mandaron la oración. Unas oraciones son las llaves enoquianas, las que tienes que decir. El primer día pasó y pues algo tranquilo, ¿no? Yo tengo muchas gatas. El segundo día ya fue un poquito más intenso. Los rituales satánicos siempre tienen que llevar sangre, fuego y tu espíritu. Pero tu espíritu bien al 100. No solamente que estés dudando. O sea, tienes que estar seguro de lo que estás haciendo. Porque si tú te atontas, te lleva. Por las energías que en ese momento se te van a manifestar. O sea, te llegan así.
te abrazan y te mueres del miedo porque son cosas que no son de este mundo. Son fuerzas fuertes. Y tú te tienes que permanecer ahí hasta que terminas, porque no puedes salirte de allá de donde estás y dejar a medias lo que estás haciendo. Tienes que terminarlo. Bueno, el segundo día estuvo intenso. Entré, hice mi círculo, lleva sal, el fuego, madera adentro y la sangre que se da, sangre de animal. Con esa segunda oración que yo hice, las gatas estaban a mi alrededor. Esto es algo muy bonito para mí. Fue algo que yo sentí que fue la presencia realmente de algo grande. Las gatas estaban... Y yo digo, guay, los animales. A las únicas que pasé aquí adelante fueron a mis 2 perritas. Yo tenía 2 perritas porque ellas, pues, yo sé que ellos no se pueden defender muy bien. Las gatas sí. Las gatas estaban allí, peleaban. Los pájaros se aporreaban en la jaula. Y yo escuchaba todo eso y obviamente yo tenía mucho miedo. Y los perros de alrededor aullaban. En ese momento que yo estaba haciendo el ritual, los perros empezaron a aullar. ¿Pero el ritual lo hiciste aquí en tu casa? Sí, en mi patio. Ok. En mi patio. Okay. En mi patio lo hice. Que eso también a la larga me trajo mucha consecuencia. Me aventé, o sea, sin saber me aventé. El tercer día me toca la oración de renuncia. Ese tercer día de la renuncia, yo realmente sentí ese día que algo de mí se desprendió. No sé qué fue, pero yo hice todo mi ritual y todo. Las gatas entraron al círculo. 5 gatas entraron al círculo. Mis 5 gatas. Cuando yo termino de hacer la oración, yo me desvanezco y caigo dentro del círculo y me pongo a llorar. Me senté a llorar como una niña. O sea, yo sentía que algo dentro de mí se fue. Te vuelvo a repetir, no sé qué fue. Hasta hoy no sé qué fue. ¿Pero era algo malo? No, yo creo que... No te puedo decir que fue mi alma o algo. O sea, no sé, creo que el espíritu de la divinidad, de la luz, tal vez. Probablemente eso, ¿no? Te voy a decir que, por ejemplo, yo sé que cuando tú puedes estar en un camino diferente, ¿no? En un sendero diferente y todo, pero lo único que no te perdona es la blasfemia. Todo te puede perdonar. Lo único que no se te perdona es que tú blasfemes, o que tú lo niegues, o que tú no aceptes que Él es tu creador o tu Dios. Y obviamente en la renuncia, renuncias a todo eso. ¿Tú renunciaste a Dios? Yo completamente renuncié a Dios, sí. Yo en ese momento que sí me renuncié, y como te vuelvo a repetir, ese día que yo la hice, yo caí llorando, hincada como una niña, porque yo sentí que algo se desprendió de mí. Te comento algo. Bueno, lo más impresionante para mí esa noche fue lo de las gatas. Posterior, yo ya estaba más tranquila. Seguía haciendo los rituales, lo mismo con el fuego, la sangre, y yo ya bien centrada en lo que estaba haciendo. Más fuerte, yo me sentía más fuerte. Conforme yo iba haciendo los rituales, yo me sentía más fuerte de energía. Resulta que llego, creo que el 9º día, y me toca hacer cierto ritual ahí mismo, pero para la Madre Lili. La Madre Lili es la madre de la lujuria, de la pasión, del fuego, de la fogosidad, de todo eso, ¿no? Y ese día me tocaba terminar el ritual y tenía yo que tener relaciones sexuales con mi marido. Termino de hacer el ritual y todo, yo entro y vengo con ese fuego. Me dice él cuando termina, me dice, oye, ¿qué tienes? Le digo, ¿por qué? Me dice, me estás quemando. Le digo, ¿cómo que te estoy quemando? Me estás quemando, ¿qué te pasa? Le digo, no, pues estoy bien, es el ritual que acabo de hacer. Me dice, ¿qué hiciste? Le digo, no, pues me tocaba hacer un ritual con la Madre Lili. Me dice, es que es intenso el fuego que tienes por dentro. Le digo, de verdad. Entonces, me dice, a mí no me queda duda de que algo está sucediendo contigo, me dice. O sea, porque yo llegué y al tener relaciones con él, yo a él lo quemé. Pero pues el ritual era ese. Tenía que pasar eso. Llegué hasta el día 13. Hasta el día 13 del ritual. Me habla la hermana y me dice, Laurita, ya no necesitas seguir con los rituales, porque eran 21 días. Estamos en un número que puedes ya frenarle y ya acumulaste cierta cantidad de legiones de demonios dentro de ti. ¿De verdad? Sí, me dice, fue muy rápido. Te aceptaron muy bien, ya estás aquí bien, o sea, ya te presentó ante el altar de nosotros, estás muy bien recibida, ya perteneces a nosotros,
el Señor está contento contigo. Y digo, bueno, perfecto. Y entonces, pues yo feliz. Y todo iba muy bien, yo estaba muy contenta, me gustaba, hasta que empezaron a pedirme ciertas cosas que yo me negué a hacer. Pero en este punto, cuando tú ya hiciste todos estos rituales durante 13 días, prácticamente tú le vendiste tu alma al diablo. El alma realmente no se le vende. ¿Por qué te voy a decir esto que no se le vende? Primero, Él es un Dios tan grande y poderoso que ¿para qué le puede servir el alma del ser humano? Primero. Segundo, si tú entras al satanismo o si tú estás decidido a adorarlo y todo, ¿por qué le vas a vender tu alma? Yo entré porque yo así lo deseaba, o sea, yo cuando estuve ahí dentro, le dije, Padre, soy completamente tuya. Mi cuerpo, mi mente, mi alma, todo es tuyo. Me estoy convencida de que este es mi sendero y soy tu fiel seguidora y yo me quedo contigo. Entonces muchas personas dicen, no, es que se le vende el alma. Y yo te lo digo como experiencia personal, lo que a mí me ha funcionado y lo que yo siento y lo que he aprendido. Porque yo, pues te digo, empecé en la secta, pero ya luego yo me encaminé solita. O sea, yo me quedé sola. Yo me he caído, me he levantado, me han pasado cosas increíbles y todo, pero lo he aprendido sola. Me he enfermado, o sea, y todo sola. Entonces, por eso te digo, no es venderle el alma. Porque si tú estás decidido a lo que vas a hacer, no la vendes. Entras y nada más. ¿Qué pasa muchas veces que te venden? No, es que tienes que venderle el alma al diablo para que seas millonario. Ah, no, es para que te hagas famoso. Hay un concepto. Si tú quieres ser famoso cantando y haces un pacto, le vendes el alma al diablo, pero tú no tienes ni un gramo de una bonita voz para poder ser un cantante, ese pacto no va a funcionar. ¿Por qué a muchas personas funciona? Tienen la voz bonita y es como que reafirmar algo que tú ya traes. Si tú tienes un negocio y vas y pides, ay, no, es que yo quiero que prospere y todo, te va a ayudar a que prospere tu negocio. Pero no es como que te vas a hacer rico de la noche a la mañana. Es mentira. O sea, yo te lo digo como experiencia personal. Y porque yo no quiero que, ay, es que es una farsante. No soy farsante. Sino simplemente lo que he aprendido en este camino. Porque muchas personas te lo venden. Y te dicen, no, es que si tú haces esto, luego se desaparecen. Luego no les vuelves a ver la cara, ya te bloquearon y todo. Entonces, estafan y mienten. Y mientras así, uno va quedando mal. Porque, ay, no, es que es satánica, me dijo esto y no funcionó. Entonces, no es así, no funciona así. Te digo, tú puedes traer muchos talentos, puedes tener muchas cosas y lo que te va a ayudar es a que tú puedas avanzar y tener un grado más alto del que puedes llegar a tener si sabes algo, ¿me entiendes? Entonces, así funciona. Ok, entonces terminaste tus 13 días, te hablan y te dicen los de... ¿Los satánicos? Esta institución satánica, y te dicen, ¿sabes qué? Lau, ya no hagas más, con esto es suficiente, ya perteneces, ya eres satanista. Exactamente. Oficialmente hablando. Exactamente. ¿Qué más pasó de ahí? Viene la ida a la cueva del diablo en Veracruz. Me dicen, no, es que tienes que ir porque en la cueva del diablo se te hace un bautizo y después de ese bautizo tú eres el altar. ¿En qué consisten ese ritual de la secta? Tú estás en el bautizo y pues ya estás puro, ¿no? Estás limpio. Te ponen a ti en la mesa como altar, desnuda, y todos comen de ti. Te ponen alimento en el cuerpo, desnuda. ¿Qué es lo que viene después? Sexo. A mí cuando me dicen, no, es que, mira, me explicaron eso, sí me lo explicaron. Cuando no, pues es que, pues luego después tú tienes que participar en el ritual de sexo. ¿Y qué hago? No, pues
todos los sacerdotes se juntan y son con los que tú vas a estar. ¿Cómo? Digo, no, le digo, yo no quiero. Yo tengo marido. No, pero es que es parte de lo que se hace. No, le digo, yo no lo voy a hacer. Es que es un paso que tienes que... No. Y desde ahí yo empecé a tener ya discrepancias con ellos. Yo no quería. Me empecé a alejar y empecé a negarme. Me empezaron a pedir otras cosas. Puedo mencionar lo que te comenté hace rato. Ellos, pues lo de los niños. O sea, no, pues si tú no vas a ir, entonces nos consigues 11 o 13 niños o niñas, los tienes que raptar, nos los traes y nosotros ya vemos qué hacemos con ellos. Y digo, no, ¿cómo voy a hacer eso? Para ese entonces mi niña, creo que 11 o 12 años. ¿Cómo voy a hacer eso? O sea, no, y me volví a negar. Entonces me empezaron a amenazar. No, es que si tú no lo haces, se te va a buscar, te vamos a matar a ti, a tu familia. Y entonces yo empecé a sentir un poco de miedo. Yo agarro y voy y pongo una denuncia, una demanda, que no procedió jamás. Yo fui 2 veces a poner esa demanda y no procedió. Después yo me enteré que ahí dentro de la policía habían 2 personas que pertenecían a esta secta, aquí. Entonces por eso fue que no se pudo. El caso es que me pidieron ciertas cosas de animales a cambio de que me dejaran en paz. Muchos animales. Les dije, pues lo que puedo dar son animales. ¿Los aceptan ustedes? Yo sé que igual a veces, pues hasta ese entonces yo no sabía que pues hay ciertos senderos que no debes de sacrificar animales, pero ellos sí sacrificaban animales. Entonces, está bien. Y les di animales y todo. Y fue que ya me fue alejando de ellos. ¿Qué animales les diste? Tenía yo unos 5 o 6 loros. Tenía una perrita samoyedo que eso nunca me lo voy a perdonar. Jamás. Sandy Bell. Tenía yo, creo que los halcones también. Di 2 halcones. A Sandy, los loros. El búho. También en ese momento creo que tenía un búho. Animales exóticos tenía porque como mi marido en los pueblos va, sus clientes son cazadores. Ahí agarraban los animalitos y él me los traía. Y tenía yo animales exóticos y 2 zorritas. Esos son los que le di. Sí. Entonces, ¿Qué hacen ellos con los animales? Los sacrifican. Eso sí lo sacrifican. Hay una noche que ellos ocupan para hacer un sacrificio que es para, ¿cómo les llaman ellos? Para purificar tu cuerpo y liberarte de, realmente no sé de qué, porque pues todo lo que ellos hacen no es, para mi punto de vista no es correcto. Entonces, con la sangre de los animales te van bañando y te vas limpiando, te vas purificando. Con la sangre de los inocentes, los animales. Molei, ¿qué hubiera pasado si tú hubieses permitido que hubiesen tenido sexo contigo todos esos sacerdotes satanistas? ¿Qué hubiera pasado si tú hubieses raptado niños para los sacrificios? ¿Qué hubiese pasado? Prácticamente te pasas a otro lado. O sea, ya es un grado más alto, ya más grave. ¿Por qué? Al señor Satanás Lucifer, como a cualquier deidad, le gusta la sangre, le gusta la lujuria, le gustan los vicios y todo. Cuando tú ya, es como que corrompas tu cuerpo, tu alma, ¿no? Lo que es uno como ser humano. Ya estás en otro límite. Al pasar a ese lado, ya es más fácil que tú puedas tener ciertos poderes más elevados, porque ya tú te adentras más a los rituales más fuertes que conllevan ya mucha sangre, pero sangre de personas ya, de niños, de gente adulta. Entonces ya cuando tú en un ritual involucras la sangre, ya es un ritual de fuego, o sea, es caliente, porque la sangre es sagrada, es lo que nos da vida, es la vida. Entonces
tú pasas ese lado, prácticamente ya estás en otro peldaño muy alto. ¿Qué hay en ese peldaño? ¿Qué adquieres? ¿Cuáles son los beneficios? Para empezar, puedes ir y venir en todo el país, en todos lados, sin que te hagan nada. Tú puedes hacer y deshacer y no te pasa nada. ¿Por qué? Controlan todo, controlan todas las sectas, controlan todo. Entonces prácticamente puedes matar y no te van a seguir porque te van a cubrir. Puedes raptar a un niño, o 2, 3, y no te van a seguir porque te cubren. Porque como tienen poder, lo pueden hacer. Entonces son beneficios terrenales. Y en cuestión espiritual, pues sí también te llegan cosas más graves. Las madres brujas, como yo le llamo, que pueden volar, que físicamente pueden volar o pueden desprenderse del cuerpo y volverse animal. Entonces yo siempre he considerado que ellas son las que están de ese lado porque es una magia alta. ¿Qué sucede con esta situación? Que yo sé que muchas veces cuando ya pasas a ese lado, o sea, ya no eres una persona que va a ser normal, no va a ser una persona que esté consciente, porque tú al tener ese conocimiento, al estar en ese, ¿cómo te puedo decir? En ese grado, ya no puedes ser normal. Tú te mantienes como que en un tipo de posesión para poder transformar tu cuerpo, para poder volar, y ya no es igual. ¿Qué pasa con una bruja cuando se consagra completamente a ese tipo de cosas? No puede tener familia, es imposible que tengas familia, porque los rituales que tú tienes que hacer conllevan mucho tiempo, mucho esfuerzo, y tú como persona tienes que estar ahí, y te vas alejando, o sea, sin darte cuenta te vas alejando por la situación de estar en ello. Entonces sí, como que te quedas sin nada, te vas quedando sin nada, y sí adquieres mucho conocimiento. ¿Tú cómo llevas todo este asunto del satanismo? Porque eres una sacerdotisa satanista. ¿Cómo llevas todo este asunto con tu pareja, con tu familia? ¿Qué te dicen? ¿Cómo se sienten? ¿Lo aceptan o no lo aceptan? Sí, ellos, realmente, mi hijo, mamá dice, yo no sé qué es lo que haces, no sé qué practicas en la mesa, pero sé que eres una mujer diferente, no eres una mujer normal, eso me queda muy claro. Te comenté que estuve muy enferma, y él me dijo también, dice, no sé cómo le haces, pero te han pasado cada cosa, y lo único que sé es que sales adelante. No sé de dónde te viene la fuerza, no sé por qué, pero aquí estás, dice. Y te comentaba de mi diagnóstico médico. O sea, yo voy con el médico y me dice, ¿y dónde está el paciente? Le digo, pues soy yo, doctor. ¿Cómo que tú? Le digo, sí, pues es que una persona así debería estar postrada en una cama. No se podría parar, no podría andar y todo. Entonces me ven y yo llego bien, o sea, me visto, me arreglo, y puedes caminar y puedes hablar. Y pues le digo, sí puedo. Le digo, o sea, pero es que no. Para los que no lo saben, a lo mejor el contexto, voy a dar un poco de contexto. Sí, pero... Antes de todo esto estuvimos platicando, obviamente. Sí. Y Moleí quedó ciega porque ella tuvo un problema con diabetes. Y bueno, es de ese tipo en el que se deteriora tu vista y quedas ciego, ¿no? Ella quedó ciega. Pero hoy en día tú ves, sí. Sabes dónde estoy. Sí. O sea, mi diagnóstico fue que la vista ya la había yo perdido y no había ya, porque como es retinopatía diabética es progresiva, o sea, no te regresa. Entonces yo al contrario, de hecho que de plano fue el que me dijeron, entonces que de plano jamás, entonces ya se está abriendo igual. Entonces esto fue a base de rituales, porque yo, a pesar de que estaba ciega, yo venía y como podía, la vela me quemé muchas veces, porque pues donde se entiendo el papiro de la vela y tratar de prender, o sea, yo venía a hacer mis rituales, a pedir.
Pero no veías nada, o sea, ¿veías negro, veías no gris? veía nada. Gris veía yo una capacidad, o sea, nada. Yo aprendí a andar en la casa. Bueno, con decirte que aprendí a cocinar así. Yo picaba tomate, cebolla, cocinaba. A ver, oye, díganme, ya se medio coció el pollo, ¿cómo está? Sí, ya. Ya le voy y le echo las cosas. Entonces yo empecé a cocinar así. Ciega. Me aprendí toda la casa, iba yo afuera a atender a mis animales. Venía y aquí andaba normal. Y en muchos lados donde me llevaba, en las plazas igual, ya me sabía porque pues conozco las plazas. ¿Qué rituales hiciste para poder recuperar la vista? Salud y agradecimiento. Siempre pedí por la salud, el agradecimiento y aceptación. Padre, si es que así me vas a dejar, lo acepto. Si así es que voy a estar, es tu voluntad, así lo acepto. O sea, pero tú te refieres, cuando tú dices padre, no te refieres... A mi señor Satanás Lucifer. Claro. A él. Entonces, pues muchas personas vinieron a visitarme. No, es que renuncia, regrésate al camino correcto, al camino de Dios. Pide perdón y pide que te devuelvan tu vista. No. Yo no soy una traicionera. Y mi fe está bien cimentada. Y si eso es lo que me toca, es lo que me corresponde, pues así me quedo. ¿Y cómo fue que Satanás te devolvió la vista? Te ponen en el camino personas. Y yo encontré a un médico homeópata en Veracruz. Nos fuimos para allá y con mi fe, Padre, si eso es lo que tú me estás mandando para que yo recupere mi vista, yo me voy. Nos salió carísimo el viaje, por cierto. Y llegamos allá, el médico... Cuando tú llegaste allá no veías. No veía nada. El médico, una bellísima persona, un ser humano hermoso, bello el doctor. De hecho, él va a venir, por cierto. Llega a Mérida, nos visita. Y me da el tratamiento y regreso. El 27 de enero, que fue mi cumpleaños, me la pasé ciega. Y todos me decían, ¿y vas a hacer tu cumpleaños así ciega? Sí, ¿por qué? Estoy ciega, no, ya puedo caminar. No, pero es que, ¿qué van a decir? Pues no me importa lo que digan, o sea, es que todos dicen que porque tú estás en el satanismo te castigaron. Digo, no me castigaron. Yo estoy enferma, tengo 21 años con diabetes, o sea, el deterioro de la enfermedad ya va. Entonces, no, pero es porque estás metiendo. No es eso, le digo, es mi enfermedad. Y si no me he cuidado, y si como dulce, y si esto, y si lo otro, o sea, el deterioro de la enfermedad va. Y aún seas satanista, o seas cristiano o lo que seas, si tú tienes una enfermedad, te va a desgastar si tú no te cuidas. Pero eso es lo que no entienden, porque muchas personas vienen y me dicen, oye, pero es ¿cómo es que estás enferma si eres satánica y tú no deberías? O sea, el que yo sea satánica no quiere decir que soy inmortal. Todos morimos, todos nos enfermamos. Oye, me llama la atención eso que tú dices de te ponen personas en el camino. Oh, sí, para ayudarte, para que te ayuden. En este caso fue el médico. ¿Tú crees? ¿Tú qué crees? Sí, yo creo que fue eso. Yo estoy segura que fue eso. ¿Tú qué crees? ¿Que a mí me pusieron en tu camino o que a ti te pusieron en el mío? Yo creo que a mí me pusieron en tu camino. Porque tú sabes que yo trabajo para la luz. Sí, yo lo sé. Y me resulta curioso, pero ¿sabes qué me resulta también curioso? Que me caes muy bien. O sea, no sé, o sea, yo por ejemplo, o sea, yo cuando he conocido gente satanistas y cosas así, son serios, son respetuosos los que yo he conocido, pero siempre hay algo que como que no, contigo no me pasa eso. Qué bueno.
¿Cómo es? Me pusieron en tu camino. Me pusieron en tu camino. Porque mi testimonio es de que de este lado también hay milagros. A ver, cuéntame, ¿qué milagros has tenido? La vista. Además La de vista, que esa es la más, la insuficiencia renal. Bendito sea el Señor, ya tengo, creo que 6 años con la insuficiencia renal y todavía no estoy en diálisis ni nada. Tengo anemia también. Sí estoy marcada, sí ya me marcaron. Si sabes que todos los hijos del Señor Satanás siempre se les amputa algo, yo ya estoy marcada. Mi dedito del pie izquierdo me lo cortaron. También voy a tomar foto de eso y aquí lo van a estar viendo. La verdad es que sí, sí hay milagros, sí hay milagros. Como te vuelvo a repetir, mi hijo me dice, mamá, dice, no sé qué es lo que hagas ni nada, pero de que hay algo diferente y eres una mujer diferente, lo es. Estoy segura, no sé qué sea, pero sí me dice, no eres normal, dice, con todo lo que te ha pasado y que sigas tan fuerte, dice, y nos estás acorreteando, y aquí la que tiene más vitalidad soy yo. Fíjate. Y la enferma soy yo. Entonces... Oye, ¿cómo fue esto de que te amputaron tu dedo? ¿Es como una ofrenda a Satanás cuando la amputación o cómo es? Sí, es como una ofrenda. Fíjate que yo no sabía, ya después ya investigué porque yo pregunté ya a un maestro satánico, un sacerdote satánico, ya no de los de la secta. Yo conocí a otra persona, un muy buen sacerdote, que él fue con quien yo ya después empecé este sendero luciferino teísta. ¿Ya te encuentras a gusto en este sendero? Totalmente, o sea, yo así como estoy ahorita estoy totalmente bien, plena, estoy satisfecha en mi cuerpo, mi alma, mi mente se siente bien, y fue con este maestro. Entonces yo le pregunté, entonces yo reanudo mis pactos, los vuelvo a hacer y vuelvo a hacer todo el proceso. Ahí sí hice los 21 días, pero fue diferente los pasos para llegar a reanudar mi pacto. 7 días de baños con hierbas amargas, hierbas dulces. Fui al cementerio, di ofrendas en el cementerio, baño de sal, baño de miel, de azúcar, no sexo, no droga, no alcohol, llevar una dieta sana, 3 días de ayuno, solo frutita y agua, y lo más pura posible del cuerpo. Hago ese pacto, reanudo el pacto. Pero previo a eso, yo, en lo que estaba en los 21 días, se me ocurrió decir a mi marido, oye, ¿sabes qué? Quiero que me compres plantitas. Quiero mi albahaca, mi ruda, todos los que ya ves que se ocupan para... Los que tenemos en el huertento. Sí, en el huertito, sí. O sea, yo quería todos los quería. Sí. Y ahí nos vamos al vivero. Y ay, no, ¿qué quiero eso? Y agarro todas mis plantas. No vas a creer que veníamos y todas se nos murieron. Yo las agarré. Les digo, oye, pero ¿por qué se murieron si estaban tan preciosas? Hazte para allá. El caso fue que yo, pues digo, ¿por qué? Le marco y le pregunto al maestro, le digo, maestro, le digo, ¿qué pasó? Le digo, ¿por qué se me está... Laurita me dice, no te espantes, es normal, te estás acumulando mucha energía. Posterior a que tú ya pases todo lo que tienes que pasar, ya vas a poder tocar. Me voy a Playa del Carmen a visitar a mi hermana. Y tenía sus plantitas, su mata de papaya y coquitos y todo sus rosas. Ay, le digo, qué bonita está la rosa. Ay, me habla a los 3 días. Oye, Lady, me dice, ¿qué pasa? Me dice, no sé si te lo digo porque me da pena decírtelo, pero sabes una cosa, mataste mis plantas. ¿Cómo? Me dice, me murieron mis plantas. Les maté sus plantas. Le digo, ¿sabes una cosa? Luego no sé si me pudieras pasar el contacto de esta persona. Uh-huh. Porque una vez yo conocí a un señor que él tomaba un pedazo de una flor, una planta, y la podía hacer que se consumiera, que se marchitaba así rápido. Sí. Pero además
una lagartija muerta, La revivió. la revivió como quitándole la vida a la planta Y pasándola ya. Ay, qué padre. Sí, pero la vida de la planta no es tan fuerte como para la de la... Para la lagartija. Y entonces la lagartija se movió unos momentos y volvió a morir. Bueno, pues a mí eso me estuvo pasando. Luego me tocó ir en casa de mi cuñado. Y mi concuña tenía una palomita que estaba lastimada de su bracito, de su alita. Y le digo, oye, ¿qué le pasó? Que ya tenía días que la estaba curando y estaba bien. A la media hora me marcaron. Me dice, oye, Lady, dice, murió la paloma. ¿Cómo que murió? Me dice, sí, murió. Dice, apenas te fuiste tú, murió la paloma. Digo, ay, no. O sea, realmente esa situación de animales no me agrada mucho. O sea, yo sufro mucho con los animales. A mí me ha tocado perder a seres hermosos en mis animales, de verdad. De hecho, ¿dónde tengo mi Daniela? Ah, ahí está. Ahí tengo una urna, Danielita, era una mini pig. ¿Una mini qué? Una mini pig. Un cerdito de esos pequeños. Ya, los cerditos, pig, sí. Sí, ay, no, era una cosa increíble. Bueno, mira, yo no sé si aún tengo esos videos, pero yo hice 2 rituales y dentro de la llama, en la flama, está la silueta de un mini pig. Yo hasta hoy no sé qué significaba, porque yo la tuve a ella y no tardó mucho tiempo. No sé qué fue la enseñanza que me vino a dar este animalito. La verdad no sé, todavía no lo he encontrado, pero ese día que ella murió, yo todavía no veía, estaba ciega completamente. De hecho, tenía 3 días que me habían operado y no veía nada. Pero tengo la imagen como que yo hubiese visto todo. Y he perdido muchos seres así, animales, que he amado, que los he respetado. Y me han dolido mucho. Sí. Los grupos satanistas, estos que de los que estamos hablando, ¿hasta dónde llegan? Es decir, porque tú me dices que cuando tú das un paso al siguiente grado dentro del satanismo, adquieres como una especie de protección. Estamos hablando de algo muy serio, o sea, sí. Sacrificios de niños y cosas de estas que se pueden pasar por alto por parte de las autoridades. Sí. Tú misma fuiste a hacer denuncia de esto y no se te hizo caso. No procedió. Entonces, ¿hasta dónde están metidos? En todo, esto es mundial. Las élites más grandes son los que más hacen. Es mundial. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, se justifican para hacer actos que no deberían. Se justifican. Porque si yo comprendo, como te comenté, o sea, ¿a qué deidad no le va a gustar que le dé sangre? A todas les gusta, a todos los dioses les gusta. Y esto no es de ahorita. O sea, esto viene de tiempos, de años atrás. No, de hecho tú lees la Biblia incluso. Sí, había sacrificios. A Jehová le gustaba los sacrificios. Le gustaba el sacrificio. Entonces a todos les gusta el sacrificio. La sangre es pureza, es la vida. Entonces, ellos están metidos en todo. Es una élite grande, o sea, es mundial. ¿Y qué pasa? Que como tienen el poder del dinero, es más fácil para ellos. Aquí realmente, ¿qué rige el mundo? El dinero. Si tú tienes dinero, puedes hacer y deshacer lo que a ti se te pegue la gana. De hecho, la Biblia dice que este mundo es de él. Así es. Cuéntame, cuando nosotros llegamos aquí, antes de que tú nos permitieras entrar a este cuarto, tú abres un poco la puerta, nos dejas afuera y tú le pides permiso aquí en este altar a tu padre que dices que es Satanás. Después de pedir el permiso, tú nos dices, ya, vénganse, ya pueden pasar, pasen sin problemas, pasamos y estamos aquí. Pero también nos haces una advertencia, incluso antes de que llegáramos ya lo habíamos platicado. Sí. Y tú me dices que no podemos filmar esto que tengo yo delante de mí, que es un altar.
Detrás de ti hay unos cuadros, hay un cráneo, algunas cosas por ahí, simbología y todo. ¿Por qué no se te permite que lo filmemos? Por el respeto. Por el respeto. Por el respeto. ¿Qué pasaría si tú actuaras o nosotros actuáramos de manera irrespetuosa y lo filmáramos? Wow, no sé realmente qué pasaría. Porque normalmente las personas que vienen pues no lo graban ni nada. Pero ¿Nunca sí. te ha pasado que...? No, nunca. No, nunca. Al contrario, muchas personas vienen, se hace lo que se tiene que hacer y dice, oye, o sea, se siente la energía, pero no es una energía que te moleste o que te esté fastidiando algo, no. Sí, tú me lo advertiste antes de venir. Sí. O sea, se sienten las energías, pero se sienten muy tranquilas. Entonces no es como que esté algo así feo y eso no. Entonces sí se sienten, pero están tranquilas, calmadas. Que además de Satanás, obviamente, ¿tú has pactado, hablado, trabajado, sentido a otros demonios? Sí. Yo estoy pactada igual con Marvas y con Beriné, que Beriné es para salud. Marvas es para salud y para dinero. Sí, también. ¿Y qué tal te va de dinero? Pues para que veas, me rinde bastante bien. Realmente yo he logrado muchas cosas con lo que mi marido me da a la semana y he hecho muchas cosas. Me dice, ¿de dónde sacas dinero? Le digo, pues no sé, digo, pero siempre tengo dinero. Bendito sea el Señor, le digo. Me dice, es que ¿cómo le haces? Digo, ¿te rinde el dinero? me rinde, la verdad sí. Y agradezco mucho eso porque lo de México que te conté, del rayamiento, yo pagué todo eso. Me fui para allá. Ah, bueno, hice un préstamo. Nunca me habían dado préstamos. Fui a la Caja Popular y voy a irme a México. Oiga, ¿y para qué quieres su préstamo? Para ir a hacer rayamiento. Para ir a visitar a Satanás. Pero, ¿por qué te digo que te ponen personas en el camino? Yo no tenía nada así como que para comprobar ingresos ni nada. Y me tocó este muchacho que estaba antes en la caja, buenísima persona. Y me dio el dinero así. Me dice, no, sí, está bien, se pasa. Me dieron lo primero y con eso me fui. Ya después, pues ya lo fui pagando, ¿no? Pero ahí fue la primera. Y así, o sea, siempre te ponen cómo ayudarte. Cómo ayudarte. Y yo nunca me desespero. En cuestión del dinero nunca me desespero. ¿Qué es mi desesperación? Por ejemplo, mis hijos son mi preocupación. Que si a uno le está yendo mal, que si la niña en la escuela, o ella tiene muchos problemas, entonces, emocionales. Eso es lo que me aflige, porque yo, teniendo conocimiento y ayudando a otras personas, a ella no le puedo ayudar. ¿Por qué? Porque ella no me lo permite. No puedes hacer nada sin su permiso. No puedo hacer nada sin su permiso. Ella no quiere. Entonces, eso me frustra. Porque a mí me gustaría, yo sé que si ella me lo permitiera, ella estaría mejor. Ella estaría muy bien. Pero no me lo permite. No sé si es que no cree, no tiene fe, o no sé cuál sea la situación, pero no me lo permite. Entonces, eso me preocupa. El mediano, pues, él ni entra ni sale, él le da igual. Y el grande actualmente, sí, como que sí creía en algo, porque igual no creía en nada. Le pasó una mala racha y me dice, oye mamá, hazme una limpia, o sea, necesito algo. Le di los baños, se los llevó y la verdad ni le pregunté cómo le fue. El caso es que ahorita ya vimos lo de su crédito del carro, el viernes ya, mañana nos las entregan. Lo logramos, o sea, logramos igual, porque ya ves que luego no te dan eso. Y ahí estuve. Padre, por favor, que no sé, sin ¿cómo se dice? Sin aval,
Nada, ya no los dieron, ya. ¿Cómo haces cuando tú le pides algo a Satanás? Expones el caso, o sea, se lo expones como esta situación. Tú te paras aquí enfrente de la Sentada, ajá, sentadita. Sentada. Ajá, se inicia con la oración en latín. Primero, haces la oración en latín. Si le vas a ofrendar, le pones lo que le vas a ofrendar. Y ya posterior empiezas tú a hablar con él como un amigo. Oye, padre, fíjate que mira esto. ¿Qué es muy importante? Fíjate, entrar al altar realmente con la verdad y sin mentira. Porque a ellos no les puedes mentir. No puedes venir y decirle, oye, padre, fíjate que me sucedió esto, yo no tuve la culpa y todo. No, si tú tuviste la culpa y todo, tú tienes que aceptar la culpa de lo que tú hiciste. Porque a ellos no les puedes mentir. Ellos saben y te conocen hasta dónde tú llegas y lo que tú haces. Entonces, aquí tú tienes que venir libre, completamente transparente. No puedes venir y mentir. Entonces, tú vienes y expones. Yo vengo y expongo, oye, padre, necesito que me apoyes, que me ayudes, por favor. Mira, Señor, yo de verdad que esto es necesario para la vida, para que continuemos bien. Y empiezo, ¿no? Entonces, hablo con esa comunicación como si fuese un amigo. Como si fuese un amigo. La oración de latín es básica, o sea, eso es para abrir el ritual. La campana, se toca la campana, llamado. ¿Qué cosas le ofrendas? Porque yo veo que tienes por ahí como vino. De hecho, es vino, whisky, flores, dulces. Le he puesto comida igual, le encantan cosas tan sencillas, los bigotitos de gatito, que muchas veces se han reído porque dicen que no, pero los gatos son las mascotas preferidas del señor Lucifer. Los gatitos, entonces un bigotito de gato se lo puedes poner. Y ya para otras cosas más grandes, pues puedes ofrendar carne de res. De res siempre es roja, nada más roja. De res ofrenda. Y frutas. ¿Cuándo amerita un sacrificio animal? Yo solo por salud lo hago. ¿Solo por salud? Solo por salud. Por salud. Por salvar a alguien de la muerte también podría ser, o sea, pero solo así. De lo contrario, no. Yo siento mucho el dolor del animal cuando muere. Y luego no puede morir el animal. Porque a mí me pega mucho y no puedo con eso. No puedo. Entonces, tú como satanista, ¿crees que Satanás hace milagros? Sí, por supuesto. Sí, hace milagros. Yo soy la prueba viviente de eso. Sí hace. Y nos escucha y los pedidos son respondidos más rápido. La respuesta es más rápida. ¿Cómo llevas esto de, pues, esta dualidad en la que, pues, tú crees en Satanás, pero si crees en Satanás, automáticamente existe esta otra parte en la que yo creo también, también creo en Satanás porque, bueno, ¿existe? La existencia de uno implica la existencia del otro. Así es. Entonces esta dualidad, ¿tú cómo la llevas? Porque ¿quién es más poderoso? La pregunta del millón. Estoy consciente de que existe un ser superior. No sé si es el Dios judeocristiano. Independientemente de la religión, existe un poder superior. Ese poder superior, sin meter religiones, ese poder superior, ¿crees tú que está por encima de incluso Satanás? Sí, considero que sí. Aunque este mundo es de él, de Lucifer, de Satanás, este mundo es de él, le pertenece. Es pero el hay gobernante de este mundo, es el gobernante de este mundo. Pero hay un ser superior. Sí sé.
¿Alguna vez has intentado contactar a este ser superior o crees que por respeto no deberías de hacerlo? No lo he intentado contactar y por respeto a lo que yo creo, no, tampoco. Estoy completamente aquí, en este lado. Me siento cómoda, me siento bien, estoy tranquila, me gusta. He sentido las manifestaciones. Las proyecciones que tengo son siempre por medio de sueños. Me hablan en sueños, yo sueño. Cuando tengo algún problema y pido, digo, por favor, necesito resolver el problema. Dime qué debo de hacer, porque no encuentro la respuesta, no encuentro el camino. ¿Qué hago? ¿De qué manera lo resuelvo? Por sueños, en el sueño. Ya sea que él se presenta, o ya sea que me da la idea, o algo en el sueño. Sí. Molei, algo que quieras decirle a la audiencia para finalizar ya esta entrevista, algún mensaje. Nos ha quedado claro que muchas de las veces el satanismo no es precisamente como lo pintan en las películas. Algo que quieras decirle a la audiencia, que quieras transmitir o que quieras explicar. Bueno, pues antes que nada, lo primero que quiero decir es que existen los milagros también de este lado. Y que de verdad que todo aquel que siente ese llamado, que no tenga miedo a expresarse. Yo estoy consciente de que en cualquier momento los vecinos se pueden alocar y me pueden venir a querer quemar o algo me va a pasar, no sé. Pero bueno, porque la gente tiene miedo. Entonces, pues yo estoy consciente de eso y sé que es un camino que yo he decidido tomar. Así que si me trae una consecuencia, pues es algo que yo he decidido. Entonces, que las personas que deseen y tengan esa inquietud, que lo hagan, pero que lo hagan desde el hecho de decir, me voy a meter y que venga lo que venga y yo voy a estar allá. O sea, no es de, sí soy, pero no lo sepan y me da miedo y lo voy a esconder, no. La mayoría de las personas que me conocen, que se llevan conmigo, que están cerca de mí, saben que soy satanista y siguen conmigo así. Entonces, así me conocen, así soy. Probablemente alguna persona por ahí podría decir, ay, es que ella es muy, muy dura con las personas. Pero no es que sea dura. Hay muchas personas que no merecen que tú ayudes o son ingratos. Entonces, yo tengo ese sexto sentido de poder sentir la energía de las personas, hasta cuándo son sinceras y cuándo son mentirosas. Y se siente esa energía y no. Yo no voy a ayudar a una persona que yo sienta que es así. No puedo. Y hay muchas personas que no se merecen que la ayude. Y pues, los que se quieran unir, el proyecto para el templo satánico en Mérida. Entonces, estaría magnífico que muchos se pudieran unir conmigo. Y pues, una enseñanza diferente y una mente diferente. Bueno, pues ahí lo tienen, amigos. Hemos estado el día de hoy con Molei, una sacerdotisa satanista, y nos ha revelado muchas cosas. Espero que ustedes, así como yo, se hayan sorprendido y se hayan llevado una impresión diferente acerca del concepto tradicional de lo que es el satanismo. Y pues nada, solamente me queda darle las gracias a Molei por abrirnos las puertas de tu hogar y por permitirnos pasar aquí a donde tienes tu altar. Y sobre todo gracias a la audiencia por seguirnos, por vernos. Ya lo saben, trabajo desde las sombras para servir a la luz. Y yo soy el documentalista y esto fue Entrevista con Molei, sacerdotisa satánica.